con Ivonne Díaz y Javier Buitrago. Vamos a hacer un análisis crítico compartiendo nuestras opiniones y pensamientos alrededor de las siguientes preguntas orientadoras. Primero, ¿qué fue lo que más le impactó de las entrevistas realizadas y por qué? Buenas noches para todos. Bueno, ¿qué fue lo que más me impactó de las entrevistas realizadas? Número uno, me impactó pues la manera como las personas coincidíamos en que eran dos personas de Venezuela y la manera como ellos tuvieron que salir de su país, pues realmente ya obligados al ver la situación política que afectó la economía del país, que afectó el sustento de ellos, las relaciones, y pues ellos ya se vieron obligados a salir del país. Número dos, la manera como tuvieron que salir. Realmente ellos dicen, salimos por trocha, nos tocó salir a lugares donde desconocidos totalmente. En el caso de la niña que yo entrevisté, ella decía que ella venía de un lugar que era muy pequeño y llegar aquí a Bogotá, pues para ella se sentía como perdida, estaba asustada, tuvo que hacerlo solita, ¿no? Y pues, por ejemplo, eso es algo que veía también en las entrevistas, las personas tienen que apartar sus familias y pues cada uno como que tomar un rumbo diferente. Esas fueron las cosas, pues de pronto lo que más me impactó. Eh, y también las vivencias que ellos tienen que pasar a raíz de este conflicto, porque pues eso es un conflicto emocional también para ellos, un conflicto psicológico, un conflicto social, porque se ven afectados en todas estas áreas. Ok. Bueno, para mí lo que más me impactó de las entrevistas era ver como este contraste de realidades, pero las mismas necesidades. O sea, resulta impactante ver cómo en el caso de Nuri, o sea, llegar aquí a Colombia y ver mucha comida y para eso, para ella fue algo muy impactante porque el acceso a la comida allí era pues muy precario en la parte donde estaba. En la parte, como decía la compañera de Paola, el choque cultural, ¿no? De llegar de un lugar muy pequeño a una impresión, llegar a un caos, Bogotá, una ciudad grande, acelerada, muy diferente a donde ella estaba acostumbrada. Eso le impactó, no es solo lo económico, sino también lo psicológico y lo ambiental. Otra característica que yo veía allí es la renuncia a la trayectoria profesional. Sí, es sumamente impactante que los profesionales como Paola, una docente graduada en informática, se vea obligada a trabajar en cualquier cosa, ¿no? En nada que tenía que ver con su profesión. Eh, ¿Todo por qué? Por la necesidad de subsistir, de los años de separación de su familia para poder tener una experiencia laboral y poder salir de esa desesperada situación. Y también, como tercero, el dilema existencial del retorno, ¿no? Para algunos no regresarían porque pues no habría que los ate allí como a su región donde salieron inicialmente. El caso de Nuri, pues ella tiene una casa y en ese lugar y volvería allí si cambiara la situación. Vamos a darle respuesta a la segunda pregunta. ¿Qué situaciones o vivencias del discurso de los entrevistados se identifican como similares? Bueno, ¿qué situaciones? La situación que me impacta más es ver que ellos tienen que alejarse de sus familias. En el caso de Paola, bueno, ella inició acá, lleva 8 años, pero ella se vino inicialmente solita, sin su familia, luego logró traer a sus padres, ella convive con sus padres y su hermano, y otro hermano se fue para Argentina, entonces pues su familia, algunos viven cerca, otros están en otros países y eso me impacta ver que en la mayoría de los casos de los venezolanos, ellos están apartados así, o sea, unos en un lugar, otros en otro espacio, todos dispersos, ¿sí? Como que se pierde lo que es la familia, el entorno principal se pierde. Ah, Segundo,
ver también como esa desolación que ellos, ese dolor que ellos cargan, esa desolación que hay en su vida, porque ellos tuvieron que dejarlo todo, sus sueños, sus anhelos, sus deseos, ¿sí? Paola ya una niña profesional, y ella pues tuvo que renunciar a todo con el fin de poder buscar una oportunidad diferente para ella y para su familia, porque ella lo expresaba. Ella se vino primero para poder luego traer a sus padres. En el caso de Nuri, pues veíamos que ella viajó por una trocha y pues gracias a Dios ya estaba aquí un hijo que tenía cómo brindarle de pronto una ayuda, porque pues ella ya es una persona mayor. Entonces también es ver, en Paola veíamos que ella decía, no, volver, no, regresar, retornar, no. ¿Por qué? Porque así la situación mejore, pues para que el país se recupere no va a ser tan fácil. Y pues ya ella está construyendo acá y volver nuevamente a empezar. Ella decía, regresar es volver a empezar de cero, ¿sí? A diferencia de Nuri, ella dice, no, pues yo retornaría porque allá pasé mis años de juventud y allá tengo una casa. Entonces sí es muy triste ver cómo los sueños de cada persona, independiente de su edad, independiente de su condición, independiente de su nivel social, independiente de su nivel cultural y académico, pues es terrible tener que dejarlo todo para volver a empezar, porque es volver a empezar, es llegar a un lugar donde no conocen y es realmente enfrentarse a una nueva realidad, a vivir una nueva realidad. Y la mayoría de las situaciones son muy similares. Bueno, te voy a dar mi percepción frente a las situaciones o vivencias de los entrevistados que se identifican como similares. Una fue la causa de la migración, ¿no? Ambas salen del mismo país por la situación política, económica y social. Ambas ven la gravedad o la situación pues que los está como amenazando y su idea es salir y toman esa decisión y salen, específicamente por eso, por lo político, lo económico y lo social. Otra característica que veía parecida era la prioridad de subsistencia inmediata, ¿no? Ambos tuvieron que dedicarse a trabajos que no estaban relacionados con sus trayectorias. O sea, ni su profesión, ni lo que venían haciendo cotidianamente, porque tuvieron que venir y acomodarse a lo que les podían ofrecer y prácticamente pues subsistir, ¿no? Entonces, dejan lo que ellos venían haciendo para adaptarse. Lo tercero, una salida no deseada o forzada. Ambas, la migración es algo que no fue voluntario, sino fue producto de una situación que se veía allí y esa situación hace que se genere en ellos o en ellas la desesperación. O sea, desesperación de buscar que no tenían los recursos, no se estaban las cosas para que ellas estuvieran bien. Otra cosa que yo veo allí para ellas es la ruptura de los vínculos familiares. Ambas dejan su familia, sus seres queridos y para comenzar algo nuevo. Eso migratorio implica siempre esos nuevos retos, esas nuevas situaciones que se van a enfrentar y eh, hace que ellos comiencen prácticamente una nueva vida. Y otra similitud fue que ambas llegaron aquí a Bogotá, Colombia, como ese destino inicial para comenzar esos nuevos procesos. Vamos a dar respuesta a la tercera pregunta. ¿Qué conceptos de las lecturas pueden utilizarse para comprender el fenómeno de la migración? Cada uno de nosotros vamos a exponer la lectura que nosotros tuvimos allí. Bueno, la lectura que yo escogí fue Bello Dávila, Estudio de las actitudes en la psicología social, editorial Félix Varela. Bueno, entonces yo voy a hablar de las características y componentes de las actitudes. Primero, esos son procesos derivados del aprendizaje y la experiencia que se forman a lo largo de la vida individual, que podemos ver que en ellas, digamos, esos procesos se ven afectados, ¿cierto? En segundo lugar, vemos que la actitud
se deriva de la experiencia, ¿cierto? Y eso lo reflejan las personas en su conducta, ¿sí? Rosenberg opina que las actitudes son directamente observables o mesurables y se derivan de una manera de reaccionar de una persona, ¿cierto? En las actitudes también vemos que se distinguen tres aspectos que son el objeto, que es todo aquello frente a lo cual una persona o un individuo puede reaccionar, como son situaciones, ideas, objetos concretos. En la dirección, muchos autores también afirman que las actitudes se localizan en el continuo afectivo. ¿Esto qué quiere decir? Que las creencias pueden ser neutras, pero las actitudes nunca lo son. Para los autores también el objeto de una actitud es de valor para el individuo y tiene propiedades afectivas y realmente, bueno, afectivas y también van directo a lo instrumental como es los vínculos, como también son los alimentos. Todas estas cosas podemos ver que se derivan. ¿Por qué? Porque muchas veces estas situaciones hacen que las personas reaccionen de unas maneras no adecuadas y esto afecta sus emociones y viene la ansiedad, viene el estrés, vienen esos choques psicológicos que se generan debido a lo que están sufriendo. Y la intensidad de las actitudes varían no solamente en el continuo afectivo puro, sino en la dimensión de la fuerza de la intensidad. Esas son las características que podemos observar, digamos, dentro de la psicología social y dentro del texto. También vemos componentes básicos como el cognitivo y el conductual que también hacen parte. Y los conceptos pues de actitud también que se puede hacer énfasis en el carácter que se les da y que existe en cada uno de las cualidades de las personas. Listo. La lectura que yo escogí es la de Sánchez Corral, Programa de Acompañamiento Psicosocial y Promoción de la Justicia Social para Personas Refugiadas en la Ciudad de México. El fenómeno de migración, especialmente en su modalidad forzada y de refugio, puede ser comprendido a través de diversos marcos teóricos presentados en la lectura. A continuación, hablaré de tres específicos. El primero es la justicia social. Es un concepto fundamental para comprender el contexto de la migración, el refugio, ya que aborda las condiciones sistémicas que hacen necesaria la migración forzada y los desafíos de los migrantes que enfrentan en el país de acogida. Dentro de la definición de Lee, la justicia social promueve el acceso y la equidad para asegurar la participación completa de los individuos en la vida social. Esto es especialmente relevante para aquellos que han sido sistemáticamente excluidos por motivos de raza, étnica, sexo o edad, discapacidad física o mental, educación, orientación sexual, estatus socioeconómico y otras características. Se basa en la creencia de que todas las personas tienen derecho a un trato equitativo, a la defensa de sus derechos humanos y a la distribución justa de recursos. La definición de Peñaranda, la justicia social es el proceso histórico de la garantía de las condiciones y de índole sociocultural e individual que permiten a todos los sujetos llevar una vida digna. La relevancia migratoria, este concepto es clave porque los psicólogos comprometidos con la justicia social buscan la confrontación activa de la justicia y la desigualdad en la sociedad. El contexto migratorio, la justicia social, se relaciona con la promoción de la distribución, el reconocimiento y la participación justa para las personas refugiadas. Otro concepto, definición de migración y persona refugiada. Para entender este fenómeno es crucial diferenciar los términos de movilidad humana y definir el contexto de protección requerido que es inherente a la migración forzada. El sustento teórico es la definición de la migración de la IOM
que forma parte de la ONU, define que la migración como un movimiento de individuos lejos de su lugar habitual de residencia, ya sea de forma internacional o al cruzar fronteras o dentro de los estados. Definición de la persona refugiada. Según la Convención de Ginebra, los refugiados son individuos que salieron de su país por un temor fundado de persecución por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia social o particular u opinión política. Causas de migración forzada. La migración forzada es un fenómeno complejo impulsado por múltiples factores. Las razones incluyen el factor económico, las causas políticas, los conflictos bélicos como tal. El tercero de los conceptos es el estrés psicosocial y el síndrome de Ulises, el duelo migratorio extremo. El proceso migratorio reforzado impacta la salud mental del individuo, lo cual es explicado por modelos que abordan el estrés asociado a esta experiencia traumática. Este sustento lo da el modelo de estrés psicosocial por Doreen Wendt. Este modelo ayuda a comprender el proceso de estrés psicosocial que comienza con la aparición de sucesos vitales estresantes que se desencadenan en una reacción de estrés. El síndrome de Ulises son las experiencias migratorias extremas traumáticas, estresores, el duelo migratorio, la separación forzada, el fracaso del proyecto migratorio, la lucha por la supervivencia, el peligro constante que experimentan a diario. Ese es el aporte que yo puedo dar a ello. Con esto finalizamos y a continuación nos despedimos. Gracias, compañera. Muchas gracias, Javier. Muchas gracias a todos, muy amables. Muchas gracias y hasta pronto. Listo, ya tuvimos la grabación. Vamos a ver cómo nos sale, compañera. Yo estaba organizando el archivito que tú me enviaste en Drive, entonces Sí. ya lo tengo en un Word, ya Ajá. le agregué unos objetivos que yo también había hecho y algo que le había agregado, que había puesto en la introducción, entonces pues también yo también estaba creando ya un archivito, entonces le agregué esas cositas y lo estaba ahorita organizando pues con todo lo que es norma APA, que pues ya no era sino ponerle unas cositas mínimas y ya, creo que Bueno, no entonces yo estaría súper ya feo. espero que descargue la grabación Sí, y señor. ya si todo sale bien, entonces ya te la envío. Ah, bueno, sí, señor, y con eso yo lo agrego al trabajo y entonces lo enviamos. Listo, listo, compañera. Bueno, bueno, Entonces, te listo. agradezco mucho, Iván. Bueno, muchas gracias, Javier, que estés muy No, bien. Hasta luego. gracias. Hasta luego.